Bueno, voy a explicar hoy por primera vez para internet, para que lo veáis todo el mundo y veáis la famosa historia de la cueva. Ya han pasado muchos cientos de personas por aquí, de la gente que había hecho cursos, gente que ha venido por la gente que ha hecho cursos, y esta cuevita aquí en Atlanterra, en Zara de los Atunes, ha causado muchos cambios en mucha gente, y muchos de vosotros yo sé que ya estáis viniendo como peregrinaje a la cuevita de Zara de los Atunes. El sitio es muy especial, las vistas que hay aquí delante son increíbles, y la historia que voy a contar ahora es una historia de hace miles y miles de años, de alguien que hizo algo increíble y que seguramente no es el único sitio del mundo donde ocurre. Esta cueva habla, esta cueva nos está contando algo que sucedió hace más de 5.000 años, justo aquí delante de nosotros, delante del mar. El personaje que hizo esta cuevita lo hizo muy adrede. No es una cueva natural, es una cueva artificial, y el que la hizo sabía lo que estaba haciendo. Cuando uno se sienta aquí dentro y mira lo que hay aquí delante y la puesta de sol, no deja de ser como una panorámica bucólica, romántica, pero detrás de lo que vemos aquí, de estas pinturas de esta cuevita, se encuentra tal vez el secreto mejor guardado de la historia, el secreto que pudo hacer que nuestra civilización esté donde esté hoy y continúe. La cueva no está colocada adrede, está colocada justo delante donde una corriente oceánica mete los atunes gigantes, atún rojo. El atún rojo llega a medir más de 3 metros y pesar más de 300 kilos de adulto, pero pueden llegar a 400 y 500 kilos. Cada año, a partir de primavera, empiezan a llegar desde distintos sitios del Atlántico estos atunes gigantes para ir al Mediterráneo y a diferentes lugares a desovar. Cuando el atún viene utilizando las corrientes y corrientes superficiales. Para eso habría que saber cómo funciona el estrecho de Gibraltar, que seguramente en otro vídeo lo explicaré. Y entre todos los vídeos que se vayan montando iremos descifrando cómo funciona el estrecho y la vida que había aquí y la historia que lleva toda esta zona. Los atunes, cuando vienen de distintos sitios, van a colarse al Mediterráneo a desovar, no comen. Entonces hacen miles de kilómetros sin comer. Y para hacer eso tienen que hacer lo que hacía Nemo en la película de Nemo, y es utilizar las corrientes oceánicas. Entonces en el estrecho de Gibraltar ocurre un fenómeno, y es que en mitad del canal del estrecho las aguas superficiales van de Atlántico a Mediterráneo, así que va a ser uno de los sitios principales para que los atunes gigantes pasen al Mediterráneo. Pero pegados a las costas, tanto marroquíes como españolas, las corrientes funcionan no como en el centro, sino que tenemos 6 horas que van en una dirección y 6 horas que van en dirección contraria. Entonces eso va a condicionar el paso de los atunes. Va a haber 6 horas que los atunes sí van a poder utilizarlas para ir al Mediterráneo, pero cuando la corriente cambie y se ponga en sentido contrario, los atunes vienen navegando, cansados, sin comer, y nadar en contracorriente no les sirve, así que se cuelan otra vez a mitad del centro del canal para ir al Mediterráneo. Lo interesante de esto es que cuando vuelve a haber esas 6 horas que gira desde el Atlántico al Mediterráneo, los atunes sí que se van a acercar a costa, y de hecho se acercan justo delante de la cueva. Esto lo sabían los almadraberos. Las almadrabas son esas antiquísimas artes de pesca que se siguen utilizando en el sur de España y en algunos lugares del Mediterráneo, que son trampas para capturar a los atunes, ya que no se les puede pescar con cebo porque no comen. Por lo tanto, por muchos atunes que vean y echen el anzuelo, no van a picar. Así que hace miles de años se creó una trampa, que es la almadraba, una ciudad gigantesca de redes que crean galerías y tipo embudo y laberintos para que los atunes, cuando entren, lleguen al final a como una piscina, que se llama el copo, y el cuadro, y al final el cuadro el copo, y ahí los atunes ya no pueden salir, y ahí es cuando se les captura. Bueno, el secreto mejor guardado del almadrabero de la antigüedad era el punto exacto donde calar una almadraba. Y además eran obsesivos, o sea, la latitud y la longitud lo tenían muy bien guardado, y el capitán cada año cuando montaba la almadraba tenía que saber exactamente dónde poner el primer punto. Durante una semana después de calar toda la almadraba, los capitanes estaban temblando porque temían haberse movido un poco, pueden ser metros, o 50 metros, 100 metros, y si no pescaban atunes al principio, lo pasaban muy mal pensando que podía ser porque se habían equivocado en la posición. Esto sirve para enfatizar el hecho de que el punto exacto era importante.
y no el sitio, porque mucha gente piensa que los atunes van costeando, los atunes no costean, los atunes vienen metidos por esa corriente hasta la costa. Y eso lo saben las orcas. Y las orcas lo que hacen, cuando las corrientes empiezan a ir desde el Atlántico al Mediterráneo, y cuando las corrientes son muy fuertes, con la luna llena y la luna nueva, 2 días antes y 2 días después, esas corrientes lo que meten son atunes aquí a la costa en cantidades ingentes, y a ese punto exacto, que era donde calaba la almadraba. Lo interesante de todo es que las orcas lo saben, y hubiera o no hubiera almadraba, las orcas se van a colocar aquí delante. Y nosotros que estamos aquí en la cueva, cuando llegue la época de primavera, si mirásemos allí, tendríamos la almadraba calada, y las orcas cuando llegan se colocan justo delante de esta cueva a esperar, en la cueva de las orcas. Lo interesante que tiene esta cueva es que las pinturas que tenemos en las paredes son pinturas rupestres, hechas con almagre, y están calculadas en más de 5.000 años de antigüedad. Pero aquí la cueva cuenta cosas diferentes. Las almadrabas son técnicas antiquísimas, se cuenta siempre que los fenicios fueron los primeros en utilizarla, y que cuando llegaron aquí la implantaron, pero también si leemos a escritores antiguos como Claudio Eliano, como Piano, nos sitúan la almadraba, y las primeras almadrabas que se describen son en el Mar Negro. El Mar Negro porque, fijaros, Aristóteles decía que los atunes llegaban hasta el Mar Negro huyendo de los grandes cetáceos. El único cetáceo del que huyen es de la orca. O sea que Aristóteles ya nos estaba diciendo que los atunes estaban condicionados a cruzar todo el Mediterráneo e ir dentro del Mar Negro porque estaban perseguidos por la orca. Así que esa es la primera conexión entre orca, atún y la almadraba, que las definen en el Mar Negro. Plinio, cuando habla de la orca, la sitúa aquí en el mar, océano, en el océano, que era como llamaban la zona atlántica, y la zona entre Marruecos y Cádiz, el océano gaditano. Lo curioso de toda esta historia es que estas pinturas, como he dicho, tienen bastante más tiempo que los fenicios, y sin embargo cuentan una historia de atunes también. Fijaos bien, una cueva colocada delante de la corriente que trae los atunes. ¿Qué creéis? ¿Que no sabían nada de atunes? Bueno, puede ser que sí o puede ser que no. Ahora se sabe, en las cuevas de Gibraltar, los últimos yacimientos que se están sacando, que los hombres del Neolítico que estaban aquí, ellos se alimentaban de atunes. Y de hecho hay algunos que piensan que probablemente fueron ayudados por orcas para sacar atunes. La orca, cuando el atún se acerca a la costa, empieza a perseguirlo, y el atún puede o salirse hacia mar adentro o bien tirarse a costa. Cuando se tira a costa, el atún salta a la arena. Prefiere morir en la arena que comido por una orca. Ese pequeño detalle sigue ocurriendo ahora. Entonces, ese pequeño fenómeno que sigue sucediendo ahora, probablemente también sucedía en aquella época. Y lo que hemos descubierto es que esta cueva, que está aquí justo delante de la corriente que mete los atunes aquí y donde las orcas se colocan delante, si vemos, tenemos aquí una imagen pintada, cola ahorquillada típica de atún, tamaño de un pez, pues un atún o no, pero un pez. Pero si os fijáis, aquí tenemos un animal pequeñito de 4, incluso con cola parece, no sé qué animal será, pero lo que sí nos da idea es que este tamaño, en comparación con este tamaño, ¿qué nos dice? Que esto era gigante. Y probablemente ahora los atunes son gigantes y que te pueden pesar 300, 400, hasta 500 kilos, y en aquella época, hace miles de años, ahora hemos esquilmado mucho de ellos y no se les deja llegar a grandes. En aquella época serían enormes. Y realmente este dibujo nos está diciendo que este animal, que llega aquí justo delante de la cueva, caía aquí, y en comparativa con el otro era un animal gigante. Pero si veis bien, aquí tenemos una persona con los bracitos, y mira, tiene un tridente. En la antigüedad el atún se pescaba con un tridente. Los romanos le llamaban la fuscina fascina. Y es curioso porque el tridente es lo que lleva la orca en el abdomen. De hecho, el tridente también se llama orca, y en muchos idiomas el tridente se lleva la palabra ligada a la palabra orca. Por ejemplo, tenedor, pequeño tridente, en inglés es fork, en francés fourchette, furca, forca, son todo palabras que te dicen tridente. Pero fijaros qué parecido tiene con la palabra orca. Y es que la orca lleva una mancha en el abdomen, que ahora la veremos, pondremos una imagen y veréis que lleva ese tridente. Lo curioso es que la palabra orca procede del latín, del griego oryx, y oryx significa carnero.
Los griegos y luego los latinos, como Claudio Liano, empezaron a llamar a la orca los carneros marinos. Y es una palabra interesante, incluso los aries marinos, ¿eh? Y esto nos va a servir para después ver algunos de los símbolos que vemos aquí en la cueva y entender más lo que significa este sitio, ¿no? Bueno, si vamos viendo, tenemos aquí un barquito arriba, tipo hipoi, que eran los barcos de los gaditanos de hace miles de años, con vela y remos. Y después se ve un sistema de puntos, como de curvitas por todos lados, que realmente no sabemos muy bien qué significa. Pero la cueva se divide en dos partes. Esta parte de aquí, que es como un dibujo, es como un panel con dibujos, y ahora, desde aquí en adelante, cambia todo el esquema. Si veis, justo al centro de la cueva tiene una flechita, y a partir de aquí, mirad, tiene estos puntitos. Están hechos con un dedo, ¿eh? ¿Lo veis? Y después aquí tiene un cúmulo de puntitos más pequeñitos. Pero estos son interesantes, fijaos. Pero mirad aquí, ¿veis la muesquita? Esa muesquita es la luz del sol, que ahora tenemos unas nubecitas y no se ve. Pero lo veremos ahora cuando nos echamos para atrás, veréis que la muesquita va señalando punto a punto. No llega a señalarlo totalmente porque estamos hablando de un lugar que hace miles de años no sabemos cómo está el nivel del mar. Si el nivel del mar estaba más bajo por época de glaciación, significa que el sol todavía se vería un poco más, y entonces sí que la muesquecita de luz señalaría el dibujo. O sea que posiblemente esta cueva esté hecha en una época de glaciación. Los polos se cargan más de hielo, baja el mar, el sol tiene más espacio y la muesca sube a tocarlo. O bien, no. Ocurrió que la placa, ya sabéis que la placa africana se está metiendo debajo de la española y lo que está levantándola. Y posiblemente otra de las cosas que pudo ocurrir es que esta zona se levantara. Por lo tanto, la muesca de luz no llega a señalar el dibujo. Pero si seguimos, punto a punto, luego aquí pasa aquí debajo. Y aquí volvemos a ver una manchita de puntitos pequeños. Aquí tenemos un personaje esquemático y luego tenemos aquí un sistema de puntos alineados interesantes y este símbolo. Muy bien. En el solsticio de invierno, el sol se va a poner justo aquí delante. Mirad qué hace. Mirad aquí que hay una muesquita hecha adrede. Lo que hace es que se proyecta la luz y la muesca forma una flechita. Cuando va bajando el sol, la luz va entrando, la flechita se forma y señala un dibujo. A partir de ese día sabéis que se dice que es el día más corto del año y la noche más larga. A partir de ese día se dice, se rumorea, que todos los días son un minuto más tarde, anochece un minuto más tarde. Lo que ocurre es que el arco, desde que sale el sol hasta que se pone, cada día es un poco más grande. Es una historia de la posición de la Tierra, de la inclinación, la posición alrededor del sol, pero en resumidas cuentas, la gente que estaba aquí no tenía por qué saber eso, y ellos lo que veían es que el 21 de diciembre se ponía allí y señalaba la flecha, la muesquita. Y al día siguiente la luz señalaba uno de esos puntos que señalaba antes, y cada día iba señalando un punto diferente, y el sol se iba poniendo, hasta que el 21 de marzo se ponía aproximadamente por donde se pone ahora. Realmente se pondría un poco más allá. Y la muesca señala el 21 de marzo el símbolo de la V esa que hemos visto allá arriba. El sol sigue cada día poniéndose, y el 21 de junio, el día más largo del año, el sol ya se pone por allí. Ese día es el día más largo y es cuando más luz hay. De hecho, la muesca desaparece y ya no se señala. A partir del 21 de junio, sabéis que se vuelve a decir que a partir de ese día todos los días anochecen un minuto antes. Lo que ocurre es que el sol empieza a moverse hacia atrás y cada día se va poniendo un poquito aquí. Y ya cuando aparece la muesca de nuevo en la cueva, lo que vamos a ver es la luz, la flechita señalando el símbolo, y después cada día un puntito, hasta que el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, vuelve a señalar la flecha, y a partir de entonces vuelve otra vez. Entonces tenemos un sistema que es una flecha que desde el 21 de diciembre hasta el 21 de junio vuelve, va y vuelve. ¿Eso para qué sirve? Pues es un calendario solar que sigue funcionando ahora, después de miles de años, perfecto. Y lo más increíble es que el solsticio de invierno ocurre un fenómeno
increíble, y es que el Sol se para. Los mayas lo decían, pero vaya a ver qué interesante. Si todos los días el que iba haciendo la cueva iba pintando, como el Sol se iba moviendo, cada día venía y miraba dónde señalaba el Sol, ¡pum!, hacía un puntito. Al otro día, otro puntito. Pero llega un día que él se esperaba que la muesca se moviera y hacer otro puntito, pero no. El Sol se paró en el último puntito y se quedó ahí. Se queda 2 días el Sol. Es el día en que el Sol se para. Y a partir de entonces el Sol regresa. Por eso, en un fenómeno donde todos los días se ve que el Sol se mueve y de momento se para el Sol y se regresa, ese día tenía que ser especial para ellos. Significaba el cambio del ciclo y es cuando el Sol se paraba. Y a partir de entonces volvió otra vez hacia atrás. Entonces empezaron a hacer el recuento. Los atunes empiezan a venir a partir del 21 de marzo. Realmente no el 21 de marzo, vienen con la primera luna llena de primavera. Y ya sabéis que esa luna llena va moviéndose de un año a otro. Eso es lo que nos lo dice bien en la Semana Santa cristiana, porque la Semana Santa se mueve con la luna llena, la primera luna llena de primavera. Así, ya sabéis, 21 de marzo, la primera luna llena que haya después del 21 de marzo, vamos a tener el domingo de resurrección. Bueno, pues los atunes están condicionados por esa luna. Y si los atunes están condicionados por esa luna, las orcas también. Por eso, si queréis ver orcas aquí en estas playas de Barbate y de Zara, la época que tenéis más probabilidad de verlas, así como comienzo, sería Jueves Santo. El día antes o el día después. Porque esa luna llena, es una luna llena muy potente, es la primera de primavera y es la que empieza a meter atunes. Y como eso las orcas lo saben y están esperando a que llegue el momento, ellas se colocan aquí cerquita de playa para hacer toda la estrategia que hemos contado antes, acorralar a los atunes en la playa. Ahora además se ayudan con las almadrabas, lo utilizan las almadrabas como pared y la costa, así que los atunes lo tienen complicado. Fijaos un pequeño detalle, aquí arriba, cuando empiezan a entrar los atunes, señala el símbolo que realmente, si lo vemos en el símbolo zodiacal, el zodiaco, el 21 de marzo, que es cuando señala ese símbolo, es Aries. Y Aries es el carnero. Y el símbolo es la V. Bueno, ahora os voy a enseñar una imagen y veréis que esa V la llevan todas las orcas en la espalda. Las monturas que lleva una orca, si la vemos desde arriba, nos va a aparecer el símbolo de Aries. Y curiosamente, esto es lo increíble, el símbolo de Aries a lo mejor viene de estos animales. Y no es una cosa que sea ni mágica ni nada, sino que estamos hablando de una época, aquí delante, donde en 2 meses se podían llegar a capturar 150.000 atunes, en el siglo XVI. 150.000 atunes en 2 meses, a un promedio de 300 o 400 kilos, hacen en torno a 45 millones de kilos de carne. ¿Sabéis cuánta gente se le puede dar de comer con eso? Una vez que uno sabe eso, y en logística, los que son militares se dedican a organizar, saben que hasta que no se tiene la logística alimentaria y energética preparada, no se puede meter uno en ningún fregado. Aquí, con esa cantidad de carne, ya tenías preparado todo para empezar a hacer lo que quisieras. Lo curioso de toda esta historia es que esta cueva sabía, el que hizo esto, que en esa época ellas aparecían aquí. De hecho, lo que sí se ve son las orcas que se colocan. Y eso ya te está diciendo que hay atunes. De hecho, cuando la orca se activa y empieza a perseguir, es porque están los atunes ahí. Pero esta gente que estaba aquí en la cueva, también lo sabía. Las orcas llevan viniendo tanto tiempo aquí. Pues la cueva nos cuenta esa historia. Ese símbolo es la época de Aries, cuando las orcas llegan aquí, cuando empiezan los atunes, y te lo señala. El otro símbolo que hay aquí, que es la cruz y la flechita, lo señala el Sol en el solsticio de invierno, 21 de diciembre. Ese símbolo zodiacal es Sagitario, y el símbolo de Sagitario es la flecha y la cruz. Lo interesante de esta historia es que hay 2 símbolos aquí que no deberían estar, ni por cronología ni por significado, porque esto es mucho más antiguo que todo lo que sabemos ahora mismo del zodiaco, que se supone que viene de Sumeria y de Babilonia. Pero aquí en la cueva tenemos 2 símbolos zodiacales que el Sol te los señala en la época en que funcionan y que además tienen lógica. Sagitario porque cuando se para el Sol llega un momento importantísimo. De hecho, a partir de ese momento los días de luz empiezan a crecer y las corrientes oceánicas... Desgastado, desgastado y desgastado. Fijaos, un pie,
se utilizó muchísimas veces y por eso está desgastado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se utilizaba esta posición que acabo de hacer? Veréis lo que ocurre. Lo interesante de esta cueva es que, si, como habéis explicado antes, la muesca que señala funciona desde aquí a este lado, es decir, todo este lado. Ella va cada día, va señalando y vuelve. Y desde aquí para acá, realmente lo que es un lienzo. Creo que lo que aquí he dibujado es cómo se pescaban los atunes gigantes en la antigüedad. Esta parte te decía cuándo y esta parte te decía cómo. Barco, atún gigante en la playa. Seguramente si sacáramos bien cómo funcionan todos estos dibujos que hay aquí, nos estaría dando el primer manual de instrucciones de montar una almadraba, pero hace miles de años. Aparte hay una cosa interesante, mirad aquí. ¿Veis el huequito? Este hueco que hay aquí. Si yo agarro y me siento, ¿veis lo que ocurre? Encajo perfectamente. Seguramente la persona que utilizaba esto era bastante, bueno, un poco más pequeño, que yo no soy muy grande. Pero fijaos qué interesante. Si yo hago así, oigo una cosa, pero si yo hago así, oigo otra. Desde aquí, si miramos a la orilla del mar, una vez estábamos probando todo y había justo en la orilla del mar una familia tumbada pues, de playa. Y cuando hicimos así, nos metimos, ¡pum! Que permite oír lo que se dice en la playa. Empezamos a oír la conversación de la familia, lo que decía, la pelea que tenía con el marido con la mujer. Pero te sale y ya no escuchas nada. Te vuelves a meter y escuchas. Lo increíble, lo que pensamos, es que desde aquí, aparte de saber cuándo llegaban los atunes, podían ver la horca y los movimientos, y como la almadraba antiguamente, había que hacer señales para que la gente de costa hiciera todas las maniobras de redes y de captura. No sabemos cómo lo hacían ellos, pero posiblemente cuando se quería comunicarse desde aquí con allá abajo, esto que hemos oído, el sonido que hemos oído, se podría servir, seguramente lo podían amplificar, porque si vemos la cueva, parece una caracola. Esta cueva está hecha de todo esto es arenisca, de hecho se deshace, pero cuando hicieron las pinturas le echaron alguna sustancia que vitrificó y dejó todos estos dibujos intactos. De hecho, si veis aquí la pandilla, que menuda pandilla tenemos en todos lados, se dedican a hacer esto. Pero esto realmente con el paso de los meses desaparece. Estamos orientados a poniente. Aquí entran unos temporales tremendos de viento y de lluvia. En cambio las pinturas llevan miles de años y eso, aunque pintásemos con rotulador o lo más fuerte, se terminaría yendo. Lo increíble que tiene la cueva es que además utilizaron una sustancia que no sabemos cuál es para fijar estas pinturas. Y han podido mantenerse intactas con los temporales, con los vientos y todo hasta nuestros días. El peligro está en que esto ocurra. Estas cuevas dicen mucho de nuestro pasado. Si ellos no llegan a ser inteligentes, digo nuestros antiguos, y no llegan a saber todos estos trucos de océano y a utilizar el sentido común, nosotros no estaríamos aquí ahora mismo. Los antiguos sabían capturar los atunes. Posiblemente lo que nosotros sabemos ahora mismo de que los fenicios fueron los primeros que llegaron a pescar, pues no sea cierto. De hecho, la cueva y el sitio donde está orientado nos está diciendo que estos sabían cuándo llegaban, cómo pescaban y todo. Pero, hablando de los fenicios, sí que hay que romper una lanza a su favor. Y es que, posiblemente, ellos hicieron una cosa increíble. Y es que el secreto de la horca, de aquí, lo asumieron y fue el secreto fenicio mejor guardado. De hecho, no lo sabe ni hasta ahora que empiezo a decirlo, no se sabía. De hecho, a partir de ahora seguro que esto va a crear polémica y va a intentarse seguramente verificar. Mira, si yo, con lo que yo sé ahora mismo, de cómo funcionan las orcas con las corrientes aquí, quisiera saber dónde montar una almadraba, dónde pescar atunes en la costa de todo el Mediterráneo, lo único que haría, ¿sabéis qué es? Buscar orcas en la playa.
Las playas en el Mediterráneo que hay orcas pegadas a costa son playas donde las corrientes oceánicas se meten y cuelan atunes, y la orca lo sabe y se coloca ahí. Seguramente los fenicios descubrieron ese secreto y fueron por todo el Mediterráneo buscando playas con orcas y fueron asentando sus factorías. Fijaos, si en la almadraba de Zara de los atunes, en el siglo XVI, en un año, se llegó a pescar 150.000 atunes, y estamos hablando que ya era una época muy avanzada, son 1500, bueno, 2500 años después de todo el movimiento fenicio. Los fenicios en aquella época seguro que pescaban más, pero eso solo en un sitio. La clave, encontrar orcas en la playa. Después, montar la ciudad o la factoría justo delante de donde estaban las orcas. A partir de ese momento, todos los años, podían pescar miles y miles de atunes. Faenarlo, siempre tenían que tener sal, aceite, agua, roca, son las playas típicas fenicias, pero siempre, todos los años capturaban. Y lo más increíble es que si te ponías 100 metros más allá, los nativos no pescaban nada, la gente local, y no entenderían por qué estos pescaban tanto y ellos no podían pescar nada, porque siempre es la corriente es la que mete. Aparte, la corriente te sirve también para meter el barco y sacarlo, porque todas las corrientes que llegan a una bahía entran y salen. Por lo tanto, los barcos entran por esa corriente y salen por la corriente. Lo tenían todo perfecto. Ahora, con ese sistema hicieron una cosa increíble, y es que sus barcos, que eran trirremes, no eran muy grandes, y el problema es que un barco con muchos remos, era mucha gente dentro del barco, y la logística, el avituallamiento que tenía que llevar el barco era tan grande que hacían poco rentable la navegación, porque tenías que llevar mucho avituallamiento para eso, o tener muchas ciudades tuyas, que eso es el sistema colonial. Pero para montar una colonia necesitas ejército y necesitas pelear, ya eres enemigo de la zona. Los fenicios hicieron algo increíble, ya que se asentaron en un sitio, pero sabiendo este secreto tenían todos los años asegurado la comida. No necesitaban ni ejército ni tierra, por lo tanto no eran competitivos con ningún sitio local. A la misma vez, seguro que, sabiendo cómo funcionaban ellos, compartían, todos alucinarían alrededor de ellos, y además hacían intercambio de comercio, de cosas que a la gente local le gustaba. Y ese seguramente fue el secreto fenicio de todo el Mediterráneo. Buscar orcas, colocar la factoría delante, capturar muchísima comida, y los barcos suyos lo que hacían era no llevar tanto avituallamiento, y lo que hacían era viaje de cabotaje. Iban de una factoría a otra y se iban avituallando de comida, que no necesitaban ni pelear, ni capturar, ni hacer nada con lo de alrededor, porque todos los años capturaban. En aceite y en sal se mantenían para todo el año. A raíz de eso sus barcos eran rentables, porque podían capturar, podían mover, más que capturar, podían mover cantidad ingente de lo que ellos hacían, comercial, y movían de un sitio a otro, y eso lo hizo rentable. A partir de entonces, el animal, la orca, empieza a ser un animal sagrado, seguramente para ellos. De hecho, hace este pequeño juego. Orcas, leedlo al revés. Va a salir la palabra sacro, el animal sagrado. Esta bahía que vemos aquí en Avieno, en la hora marítima, la define como la playa sagrada. O sea, encima ya no están diciendo los romanos que esto era una playa sagrada, moviéndose la orca en este sitio. Hay otro sitio más en el sur de la península que se llama Sagres, en Portugal, y que también hay orca. Y de hecho Sagres significa sagrado. Y Enrique el Navegante lo sabía porque llegó a colocar allí su escuela náutica justo en la punta, al lado del Cabo San Vicente, donde las orcas llegan, donde las corrientes largas llegan y donde los atunes funcionan. Allí también había almadraba. Este secreto es un secreto que pasó de tradición en tradición. No solo los fenicios, seguramente los templarios, que también empezaron a adueñarse de todos los puntos, y los bizantinos. Acordaros que Estambul y Bizancio estaban situados en el estrecho del Bósforo, que comunica el Mar Negro y el Mediterráneo, pero por ahí pasaban todos los atunes que iban, el grupo de atunes que iban hasta el Mar Negro a desovar. Tenían asegurada también la comida, es decir, solo tenían que poner almadraba o cortar en ese punto, y capturaban miles y miles de atunes para abastecerse. La cuestión está que el Mediterráneo y todas las civilizaciones en el fondo han estado en torno a la historia de los atunes, aunque ahora no nos lo creamos. La palabra almadraba viene del árabe al-madrab, que significa el lugar donde se golpea. O sea, ya te está diciendo también que las almadrabas tienen algo de árabe, bizantino, fenicio, romano, griego, árabe, cartagineses, que son las ramas fenicias, y sobre todo fijaos si es importante para los cartagineses que existe un país que es Túnez, que viene de atún, de tuna, todo un país entero, definiendo a un animal que como no hagamos nada,
se va a extinguir y está en la base de nuestra civilización. Todo lo que nosotros somos hasta ahora, bueno o malo, fue a raíz de él. Como dejemos que se lo coman todo, no va a quedar nada de esa historia. Esta cueva, que es milenaria, está aquí señalando algo que hace miles de años funcionaba, que sigue incluso funcionando ahora, pero que cada vez va a ir a menos. Y un día esto no tendrá ningún sentido. Seguramente dentro de no sé cuántos años vendrá alguien, lo estudiará, y como aquí no habrá túnel, no se entenderá para qué se hizo ni por qué no. Simplemente se verán los dibujos y se dirá, es una historia de dioses o historias fálicas, como dice todo el mundo, historias fálicas y de dioses, por Dios. Las cosas son de sentido común, y los antiguos eran inteligentes y pensaban y hacían las cosas como hacemos nosotros, para que funcionara y poder utilizar el mínimo esfuerzo con el máximo rendimiento. Pero el que hizo esta cueva, seguramente los fenicios o aprendieron de ellos o de gente que sabía de toda esta historia. Pero hay algo que lo une a todos. Este tenía su manual de instrucciones ahí abajo. Y cuando uno deja el manual de instrucciones es porque quiere que se sepa. Y ya sabéis lo que se dice hoy en día, que la información es poder. Eso lo hizo un sinvergüenza. ¿De acuerdo? La gente se lo cree. Se cree que hay que guardar la información porque eso es poder. Así estamos como estamos. Porque toda la información se guarda. Y cuando se guarda la información, ¿sabéis lo que ocurre? Que se echa a la oscuridad. Porque no se sabe. Y cuando uno no sabe, no piensa. Así que vamos a aprender, chicos. Quedamos con la cueva y a ver si llegamos a echar luz a esto. De hecho, esto se llama la Costa de la Luz. Para que lo sepáis. Hasta luego. Aquí está el símbolo de la orca. Aquí unos símbolos, como ven, los puntos que marcaban la sombra que hacía el sol cada uno de los días. Se va marcando. A partir de aquí un lugar donde uno se sienta y se puede escuchar el sonido de la playa y el sonido de las orcas y los delfines. Y aquí la forma como cazaban las orcas, una orca, un pez más pequeño, diferentes símbolos. Y la vista que existe desde la cueva es donde marcaban los lugares donde iban a pasar los apuros, gracias a las orcas. Justo por esta hendidura, por donde entraba el rayo que marcaba, como vemos, en la pared, el punto del ojo. Y exactamente los días donde solían entrar los apuros, gracias a las orcas. La puesta del sol desde la cueva de las orcas.